El polvo rodaba espeso por la calle principal de Ironwood esa mañana. Como si la tierra misma quisiera cubrir lo que estaba a punto de pasar, pero nada podía ocultar a Clara Overmore. La arrastraron por el polvo, con las muñecas atadas en carne viva, su pesado vestido azul rasgado en las costuras, pegado con tierra y sudor. Sus rodillas raspaban la grava. Su respiración salía entrecortada. Y desde los costados, hombres, mujeres, niños, todos en Ironwood miraban, algunos con sonrisas burlonas, algunos con lástima callada, pero la mayoría con un hambre cruel de quienes han estado esperando un espectáculo. La voz del narrador corta afilada, casi como un látigo. La arrastraron por lo que no podía dar. El rostro de Clara llevaba la verdad de años. No solo su peso, que el pueblo amaba burlar, sino las cicatrices del trabajo, del rechazo, de siempre ser menos a sus ojos. Los del pueblo tenían muchos nombres para ella. Vaca Baroña, la maldición de Jonah, la esposa inútil. Su esposo, John Wetmore, había muerto 2 inviernos atrás. ¿Cómo? Nadie se ponía de acuerdo. Algunos susurraban neumonía. Otros decían que se había bebido hasta la tumba. Pero las voces más crueles decían que no era enfermedad ni whisky. Decían que era ella, que era demasiado, que le había chupado la vida. Que Dios lo había castigado por casarse con una mujer que no podía darle hijos. Ya no era solo chisme. Se había convertido en credo. El reverendo Cole estaba erguido al borde de la calle, su abrigo negro ondeando en el viento caliente, ojos duros, labios apretados en algo que parecía rectitud, pero apestaba a orgullo. No necesitaba gritar. Su silencio le daba permiso a la multitud. No mujeril, murmuró alguien. Inútil, escupió otro. Un chico lanzó una piedra que le pegó en el hombro. Ella hizo una mueca pero no gritó. Clara Whitmore había sido avergonzada antes, pero nunca así. Su relicario colgaba suelto contra su garganta mientras tropezaba. Un relicario con un boceto descolorido de Jonah adentro. Lo llevaba no por amor ya, sino como armadura, para mostrar que alguna vez había sido deseada, que alguna vez había sido esposa. El sonido de botas en las pasarelas retumbaba constante. Un murmullo se movió por la multitud. Los ojos se desviaron de Clara hacia la figura alta que entraba en el polvo. Elías Carter, un vaquero, de hombros anchos, abrigo desgastado, sombrero sombreando un rostro que llevaba más silencio del que la mayoría de los hombres podía soportar. Sus manos, callosas por el rancho y la guerra por igual, colgaban relajadas cerca del rifle, colgado a su lado. No sonreía. Rara vez lo hacía, pero 2 figuras más pequeñas corrieron delante de él, brillantes contra el polvo. Anna y Elsie, sus hijas gemelas, de 3, tal vez 4 años, vestidas iguales en sencillos vestidos de algodón. Su cabello en trenzas sueltas, sus mejillas sonrojadas con el coraje salvaje que solo los niños pueden tener. Las niñas habían estado jugando junto al mercantil cuando vieron arrastrar a Clara. Y a diferencia del resto de Ironwood, no miraban con desprecio. Miraban con algo puro, algo peligroso, compasión. Los hombres que jalaban a Clara la tiraron hacia adelante de nuevo. Sus rodillas hundiéndose en la grava. Su respiración traqueteando. Su rostro se levantó una vez, solo una, y en sus ojos ardía no solo vergüenza, sino furia. No contra ellos, contra sí misma, quizás. Por Dios, contra la fe cruel que dejaba que su cuerpo fuera la medida de su valor. Y fue entonces cuando pasó. Ana, aferrando su muñequita raída, se soltó de la pasarela. Elsie corrió tras ella, y juntas se plantaron frente a Clara. Botitas diminutas levantando el polvo. Sus manos apretadas fuerte. 2 pares de ojos azul brillante mirando hacia arriba a la mujer de rodillas. Ana habló primero, su voz temblando pero lo suficientemente clara para cada oído en Ironwood. Le pediremos a papi que se case contigo. Un jadeo onduló por la multitud. Entonces él se agregó con la terquedad que solo una gemela puede dar. Puede ser nuestra mami. El silencio que siguió fue como nada que Ironwood hubiera conocido. Incluso el viento pareció callar. Clara se congeló, sus labios separándose, incredulidad escrita en cada línea de su rostro.
Su pecho se agitaba con la lucha por respirar. La habían llamado muchos nombres en este pueblo. Vaca, estéril, maldición. Pero nunca, ni una vez, la habían llamado madre. Los labios del reverendo Cole se apretaron más, su mandíbula temblando de ira. Algunos del pueblo murmuraron inquietos. Pero la mayoría simplemente miraban, con ojos muy abiertos, atrapados entre ridículo y algo más suave, algo que no habían sentido en años. Elías Carter dio un paso adelante. Luego, lento, constante, sus botas se hundieron en el polvo, su sombra cayendo sobre las gemelas, sobre Clara, sobre todo el espectáculo. No gritó. No sacó su rifle. Simplemente se agachó, sacó el cuchillo de su cinturón, y con un movimiento rápido cortó las cuerdas de las muñecas de Clara. Las cuerdas cayeron, dejando ronchas rojas furiosas en su piel. Clara lo miró, aturdida. Buscó en su rostro, pero su expresión no daba nada. Era un hombre que había visto guerra, que había enterrado a una esposa, que había elegido el silencio como su único escudo. Sin embargo, aquí estaba, rompiendo el espectáculo con una acción que hablaba más fuerte que cualquier sermón. Las gemelas se apretaron contra Clara, una sosteniendo su brazo, la otra su vestido rasgado. Su inocencia ardía como pedernal contra la crueldad. Clara Wetmore, que solo momentos antes había sido arrastrada como símbolo de deshonra, ahora estaba de pie con dos niñas pequeñas a su lado y un vaquero a su espalda. Por primera vez en años, ya no estaba en el suelo. Pero las preguntas aún colgaban pesadas en el aire. ¿Por qué había actuado Elías? ¿Permitiría el pueblo esta rebeldía? Y sobre todo, ¿era esto el comienzo de la redención de Clara, o solo un tipo más profundo de escándalo? Elías Carter no dijo una palabra mientras el carro traqueteaba saliendo de Ironwood. Las gemelas, Anna y Elsie, se aferraban a las manos de Clara Wetmore como si temieran que pudiera desaparecer como polvo en el viento. Detrás de ellos, las voces del pueblo aún resonaban. Risas, susurros, juicios que se pegaban más pesados que las quemaduras de cuerda. Sin embargo, adelante se extendía el camino de la pradera, y con cada vuelta de rueda el clamor se volvía distante, hasta que no quedaba nada más que el sonido de cascos de caballo y el susurro del viento. El hogar de los Carter apareció a la vista mientras el sol se hundía abajo. Madera desgastada, pintura hace tiempo arrancada por tormentas, un porche que crujía con la edad. No era un lugar grandioso, no una casa apta para nobleza o comienzos orgullosos. Las gemelas fueron las primeras en saltar del carro. Sus botitas patinaron por el porche. Risas persiguiéndose como luciérnagas. Clara bajó más lento. El azul de su vestido opacado con polvo. Adentro, el aire olía a humo de madera y aceite de cuero. Las habitaciones estaban ordenadas. Elías las había mantenido limpias como un soldado mantiene su equipo. Platos apilados, piso barrido, mantas dobladas con esquinas afiladas. Pero el lugar se sentía hueco, como si el calor hubiera sido racionado y usado hace tiempo. Los juguetes de las niñas eran pocos. Una muñeca de madera con un ojo, un libro de imágenes descolorido, retazos de tela atados para jugar. Clara notó, pero no dijo nada. Elías carraspeó. Habitación al final del pasillo. No es mucho, pero es tuya. La puerta crujió al abrirse revelando un espacio angosto, una cama pequeña, un lavabo, una colcha cosida por manos rudas, no delicadas. Ella se quedó ahí un largo momento, rozando sus dedos por el marco de madera. Para la tarde, Clara se movió a la cocina. No pidió permiso. Se arremangó, ató su vestido rasgado a la cintura, y comenzó a trabajar. Elías miró desde la puerta, silencioso como una sombra. Una olla retumbó, el agua silbó sobre el fuego. El olor a huesos de res y verduras de raíz comenzó a subir. Zanahorias, papas, un toque de cebolla, ingredientes básicos cortados con manos constantes. Amasó galletas, espolvoreando harina por sus brazos, tarareando bajo su aliento. Cuando la melaza tocó la masa de pan, las gemelas se inclinaron sobre la mesa con ojos muy abiertos, narices temblando de deleite. ¿Leche caliente? ¿Solo una gota de canela?
Clara susurró, deslizando tazas frente a ellas. Ana rió mientras el vapor le hacía cosquillas en la cara. Elsie se acercó, cautelosa, como si temiera que tal dulzura pudiera desaparecer si parpadeaba. En la mesa, inclinaron cabezas. Elías murmuró la gracia, palabras pesadas, casi reacias. Pero Clara no agregó nada. Solo pasó platos, llenando tazones profundos. Por primera vez en muchas noches, el hogar de los Carter olía no solo a madera y humo, sino a comodidad. Más tarde, Clara encontró a las gemelas bostezando, cabello enredado del juego. Se sentó al borde de su cama, peinándolas con la mano, y comenzó a trenzar. Lo hizo gentilmente, dedos pacientes. Dos ríos pequeños, murmuró, tejiendo mechones juntos. Ana y Elsie rieron, jalando las trenzas una de la otra. Cuando las velas ardieron bajas, Clara tarareó de nuevo. No un himno que el reverendo predicaría, no una canción de salones grandiosos, solo un arrullo suave, del tipo que su madre cantaba cuando las tormentas golpeaban el techo. Y antes de mucho, las gemelas se hundieron en el sueño, sus respiraciones uniformes, manos pequeñas enrolladas alrededor de las suyas. Elías se quedó en la puerta mirando. No entró, pero sus ojos trazaron la forma de la escena, dos niñas en paz, una mujer constante a su lado. Su mandíbula se apretó como si llevara preguntas que ni el silencio podía contener. Clara, sintiéndolo, levantó la mirada. Ganaré mi lugar aquí, dijo suavemente, no para suplicar, sino para reclamar. Trabajaré por él. El amanecer siguiente probó su palabra. Se levantó antes de la luz, acarreó agua del pozo, hombros tensos bajo el yugo. Apiló madera, barrió pisos, remendó una correa de silla deshilachada con puntadas cuidadosas. Ninguna tarea demasiado pequeña, ningún quehacer demasiado rudo. Su cuerpo llevaba el trabajo sin queja porque había aprendido la dura verdad. En un mundo que se burlaba de su cuerpo, el sudor era la única prueba de valor. Las gemelas la seguían pegadas a sus talones. Cuando colgaba la ropa, le pasaban pinzas. Cuando partía maíz, reían con los granos rebotando de la mesa. Y por las noches, les contaba historias, no cuentos de hadas de castillos, sino suaves de campos, ríos y estrellas. Una tarde, la pequeña Elsie susurró mientras Clara las arropaba. ¿Sabes dónde fue mami? La pregunta colgaba pesada. Elías de pie en la puerta se endureció. Nunca había hablado de eso, nunca les había dado palabras para el dolor. Clara acarició el cabello de Elsie, eligiendo su respuesta como quien elige hilos para una costura delicada. Se fue donde el amor nunca termina, murmuró, y les dejó su risa. La oigo cada vez que sonríen. La niña se apretó cerca, suspirando, y por primera vez en muchas estaciones, el dolor se alivió. Pero la paz era algo frágil. La palabra se extendió rápido por Ironwood. En el mercantil, en la herrería, en las escaleras de la iglesia, las lenguas chismeaban. Elías Carter trajo a la mujer Whitmore bajo su techo. Algunos lo decían con burla, otros con lástima. Algunos decían que probaba que era débil, incapaz de mantenerse firme contra la vergüenza. Una tarde, un hombre del pueblo en el pozo se inclinó cerca de otro. Oí que ahora cocina para él. Oí que juega a ser madre de esas niñas. El otro escupió. Traerá maldición a esa casa. Márquenme. Elías oyó. Estaba lo suficientemente cerca, cubo en mano, pero no dijo nada. Caminó pasando, hombros cuadrados, silencio pesado como hierro. El chisme se pegaba, pero lo llevaba sin respuesta. En el rancho, sin embargo, el silencio llevaba otro peso. Clara lo notó en la forma en que Elías se quedaba en la mesa, comiendo lento, ojos fijos en la risa de las niñas, pero diciendo poco. Lo notó en la forma en que pausaba fuera de su habitación, luego se iba sin tocar. Era un hombre que alguna vez había conocido el mando, pero ahora mantenía sus palabras encerradas detrás de muros. Y ella, aunque cruda y sin sanar, comenzó a entender. Su silencio no era ausencia. Eran fantasmas de guerra. Era un hombre que había perdido y temía perder de nuevo.
Los días en el rancho Carter comenzaron a extenderse en algo nuevo. No repentino, no ruidoso, sino callado. El tipo de cambio que se cuela en una casa como la luz de la mañana por las persianas. Clara Wetmore, que alguna vez estuvo atada en vergüenza, ahora estaba en el corazón del hogar, mangas arremangadas, voz suave, manos ocupadas. Anna y Elsie eran sus sombras. Las gemelas la seguían de habitación en habitación, charlando, jalando sus faldas, ansiosas por ayudar en cada pequeña forma. Clara nunca las apartaba. Les daba tareas pequeñas, paciente y precisa. En la cocina, ponía 2 banquitos frente a la mesa. Aquí, decía, poniendo harina en un tazón. Metan las manos. No tengan miedo del desorden. Las niñas chillaban mientras sus dedos se hundían en el polvo, nubes subiendo como tormentitas. Clara reía, no tímida, no avergonzada, sino un sonido pleno que la sorprendía incluso a ella. Presionaba sus manitas sobre la masa, guiando el ritmo. Empujen con el talón de la palma. Así. El pan escucha a manos fuertes. Cuando las galletas entraban al horno, Anna jalaba una manga ya espolvoreada de blanco. ¿Podemos hacer una muñeca? Clara miró los estantes vacíos, los retazos de tela doblados en la esquina. Trajo tijeras, una aguja y un poco de relleno. Cortó un cuadrado suave, cosió la costura lenta y prolija. Elsie aplaudió cuando la forma comenzó a aparecer. Su nombre es Laia, declaró, abrazando la figura de tela fuerte. Anna rápidamente pidió una también. Pronto, Clara tenía 3 muñecas cosidas a mano. Cosas simples, humildes, pero tesoros en los ojos de las gemelas. Elias Carter estaba en la puerta durante estos momentos. Al principio, su postura era rígida, como si no perteneciera al cuadro que se desplegaba ante él. Se inclinaba contra el marco, brazos cruzados, mandíbula apretada. Pero algo en sus ojos cambiaba cuando veía a Clara arrodillarse, risa derramándose como flores se estiraban una vez, incierta, antes de que él entrara, recogiera una colcha caída y la pusiera sobre los hombros de Clara sin una palabra. Ella se sobresaltó, encontrando su mirada. Por un latido, el silencio colgaba entre ellos. Luego él asintió una vez, gruñón, y retrocedió. No era mucho, pero era algo. Una mañana, Elías la encontró en el patio, martillando clavos en una puerta que se hundía. Sudor trazaba su frente, su vestido azul rayado con polvo. Puedo arreglarla, dijo, sin mirar arriba, sus golpes constantes. Te ampollas las manos, advirtió Elías. Se han ampollado antes, respondió ella, clavando otro clavo. Otro día, un ternero tropezó en el corral, débil y balando. Clara trajo una cuerda y polea, sus brazos tensos mientras ayudaba a Elías a levantarlo. Frotó su cuello, susurrando bajo hasta que la criatura se calmó. Las niñas miraban con ojos muy abiertos, aplaudiendo cuando el ternero encontró sus patas de nuevo. Cada acto astillaba las palabras que Ironwood le había escupido. Débil, maldita, no mujeril. Aquí estaba ella, constante, feroz, gentil en formas que el pueblo nunca vería. Y las niñas la adoraban por eso. Por las noches, el verdadero trabajo de Clara comenzaba. Rodillas raspadas del juego salvaje, parchadas con un ungüento que mezclaba de hierbas recogidas en el arroyo. Lloriqueos en la oscuridad, calmados por una mano acariciando cabello. Historias susurradas bajo colchas, hiladas no de libros sino de memoria. Cuentos de estrellas guiando viajeros perdidos. De conejos que construían hogares en árboles huecos. De madres que cantaban a través de tormentas. La casa, una vez callada como piedra, ahora tenía calor. Las risas de Ana. Las preguntas tímidas de Elsie. El tarareo de Clara. Incluso Elías, que se movía como un hombre cargando demasiado silencio, se encontraba pausando más en las tardes, escuchando. Entonces vino la primera prueba. Empezó pequeña. Una tos entre el ganado, una mula rechazando comida. Para el fin de semana, 3 animales mostraban fiebre, ojos opacos, pelaje áspero. El miedo se agitó en Elías. La enfermedad podía barrer un rebaño como fuego.
Se puso a hervir alquitrán, preparando remedios rudos. Clara se paró a su lado, mirando, luego negó con la cabeza. Eso no lo detendrá, dejó sin esperar, regresando con un manojo de hierbas, hojas olorosas pungents, amargas. Mi madre me enseñó, explicó, machacándolas con mortero y piedra. Un cataplasma para sacar el calor. El escepticismo parpadeó en los ojos de Elías, pero la desesperación ganó. La dejó untar la pasta a lo largo de articulaciones hinchadas, sus manos moviéndose con cuidado. Para el amanecer, la fiebre se rompió en un animal. Para la noche siguiente, los otros se movieron, hambrientos de nuevo. Las gemelas vitorearon, corriendo por el granero. Elías miró a Clara a través del establo, su rostro ilegible. Luego lentamente, inclinó su sombrero. Gratitud, torpe, no dicha, pero real. Por primera vez, el rancho se sentía más fuerte con Clara que sin ella. Pero Ironwood no era ciego. 2 mujeres del pueblo se quedaron en la cerca un día de mercado, canastas en mano. Sus ojos se entrecerraron mientras Clara caminaba con las gemelas, trenzas prolijas, mejillas brillantes. Mírenla, murmuró una. Jugando a la casita como si perteneciera. Embrujó a esas niñas, susurró la otra. Y a Elías también. Ya verán. Sus palabras se extendieron como humo. El domingo, el reverendo Cole predicó de orden, de mantener hogares puros, de guardar niños de influencia corruptora. No nombró a Clara. No necesitaba. Susurros florecieron por los bancos, luego se derramaron a la calle. Para el fin de semana, los rumores se endurecieron. Una petición, decían, para proteger a los niños Carter, para remover a la mujer Whitmore antes de que el daño cayera sobre todos. Clara no sabía nada de firmas y reuniones susurradas. Solo sabía el ritmo de los días. Risas en la cocina, harina en el piso, trenzas a la hora de dormir y canciones suaves en la oscuridad. Pero más allá del rancho, Ironwood se agitaba. Y lo que ella estaba construyendo, ladrillo por ladrillo, historia por historia, amor por amor, pronto sería probado por la crueldad de un pueblo que se negaba a olvidar. El cielo de verano había llevado advertencias todo el día. El aire colgaba pesado, espeso como jarabe, el horizonte magullado con nubes oscureciéndose. Para el atardecer, Ironwood sabía que venía una tormenta, pero nadie adivinó que sus dientes morderían tan rápido, tan afilado. En el rancho Carter, Clara Wetmore sacó una bandeja de galletas. En la mesa, cuando el primer trueno partió el aire, Anna y Elsie chillaron, aferrándose a sus faldas. Elías dio un paso a la puerta, ojos entrecerrados en el remolino de nubes. Quédense adentro, dijo. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, el viento rugió por el valle, arrancando hojas y sacudiendo tejas sueltas. El relámpago brilló demasiado cerca. El olor a ozono quemaba en sus gargantas. La tormenta vino como una pared. Lluvia martilleaba. Viento chillaba por las grietas. Y en la distancia vino el inconfundible estruendo de madera. El granero. Elías maldijo, alcanzando su abrigo. Pero Clara ya se movía, faldas recogidas en sus puños. El ganado correrá. Gritó sobre el rugido. Si rompen hacia el risco, los perderás todos. No esperó permiso. Ató su vestido azul arriba de las rodillas, arrebató un rollo de cuerda de la pared y se lanzó a la tormenta. Barro tragaba sus botas mientras corría, cabello azotando su rostro. Persianas golpeaban sueltas contra la casa y las atrapó a mitad de camino, atándolas con nudos rápidos, dedos crudos de la cuerda. Otro trueno sacudió el suelo. Del granero venían los gritos frenéticos de caballos, puertas azotando en el viento. Clara forzó el pestillo abierto y se coló adentro. Caos reinaba, animales azotando, cascos golpeando chispas en madera, heno esparcido como yesca. Se movió sin dudar, voz baja pero firme. Tranquilos ahora, tranquilos. Amari se encabritó, ojos rodando blancos. Clara lanzó la cuerda, atrapó el cabestro, plantó sus pies en el lodo, y sostuvo. Sus palmas ardían mientras la cuerda rasgaba a través de ellas.
Pero se clavó, hablando constante, su cuerpo tenso hasta que el animal se calmó bajo su mano. El relámpago partió el cielo, proyectándola en silueta, hombros anchos agitándose, faldas rasgadas, barro rayado por sus brazos. Enrolló la cuerda rápido, ató un nudo de marinero que había aprendido hace tiempo y aseguró la yegua. Elías apareció a su lado, empapado, respiración entrecortada. «Te matarás aquí afuera». Ella le lanzó una mirada. Lluvia corriendo por sus mejillas. «Entonces párate conmigo». Y lo hizo. Juntos forzaron el rebaño aterrado de vuelta de la cerca. Cuando un ovillo rompió un hueco, Clara agarró un trozo de madera y lo encajó cruzado, músculos gritando mientras lo wedgeaba en su lugar. Elías se hombro para ayudar, pero fue el pensamiento rápido de Clara, su tenacidad implacable lo que mantuvo a los animales de huir a la oscuridad. En un momento, una potrilla joven se soltó, corriendo hacia el risco. Clara no dudó. Corrió tras ella, cuerda girando, barro chupando sus piernas. Elías gritó, miedo afilado en su garganta, pero ella no aminoró. Con un lanzamiento salvaje, la cuerda se enrolló sobre el cuello de la potrilla. El animal tiró, casi sacándola de sus pies, pero Clara sostuvo fuerte, talones clavándose en la tierra. Paso a paso, la reheló, susurrando bajo hasta que la criatura temblorosa estuvo contra su pecho. El corte en su palma sangraba libre ahora, mezclándose con la lluvia, pero apenas lo notó. Presionó su frente contra la crin mojada de la potrilla, murmurando calma antes de guiarla de vuelta al refugio. Toda la noche trabajaron, acarreando, atando, gritando sobre el viento. Clara subió escaleras para asegurar tejas sueltas, arrastró tablas caídas de puertas, incluso levantó una viga con Elías cuando amenazaba aplastar la pared del establo. Su cuerpo llevaba la furia de la tormenta, falda rasgada, brazos raspados, quemaduras de cuerda profundas en su piel, pero sus ojos nunca vacilaron. Y Elías, soldado endurecido del silencio, la miró con algo cercano a admiración. Había visto fuerza en batalla, sí, pero no como esta. No el tipo que luchaba no para destruir, sino para preservar, para escudar, para mantener la vida de resbalar. Para cuando el amanecer se rompió pálido y delgado por el valle, la tormenta había pasado. El rancho yacía golpeado, pero de pie. Un techo doblado, cercas rotas, barro revuelto profundo, pero el rebaño estaba vivo. El granero aún estaba. La familia Carter había perdurado. Anna y Elsie salieron de la casa descalzas en la hierba mojada. Corrieron directo a Clara, aferrándose a sus faldas embarradas, ojos muy abiertos con adoración. «Los salvaste», lloró Anna. Como una heroína, susurró Elsie. Y entonces, tan suave que casi se desvaneció en el viento matutino, las palabras se escaparon. «Mami», Clara se congeló. Su respiración se atoró. Miró abajo a sus rostros, cabello enredado, mejillas rayadas con lágrimas y hollín, y sintió el peso de la palabra aterrizar en su pecho. Una palabra que nunca le habían permitido, una palabra que el pueblo le había negado. Elías la oyó también. Estaba cerca, manos en su cinturón, ojos fijos en Clara. No había burla en su mirada ahora. No lástima, solo algo nuevo. Respeto, reconocimiento. Como si finalmente viera lo que sus hijas habían visto desde el principio. Para media mañana, gente del pueblo comenzó a llegar. Palabra del camino de la tormenta se había extendido, y vecinos venían a prestar ayuda o a curiosear. Encontraron a Clara hasta las rodillas en barro, manos ampolladas, su cuerpo un mapa de moretones, pero su postura inquebrantable. Algunos se detuvieron en seco, callados. Hombres que alguna vez escupieron insultos ahora murmuraban admiración. Mujeres que susurraban maldiciones se encontraban susurrando cosas diferentes. Asombro, incluso respeto. Nunca vi trabajo como ese, admitió un mozo de establo, inclinando su sombrero. Pero no todos los corazones cambiaron. Unos chismosos se quedaron al borde del patio, labios apretados. Suerte, siseó uno. El vaquero salvó todo. Ella solo estaba ahí. Otro asintió. Tormentas traen caos. No significa que sea apta para sus niñas.
Así el pueblo se dividió de nuevo, testigos convencidos, enemigos inmóviles. Pero los niños habían hablado, los animales estaban vivos, y el rancho estaba fuerte. Esa noche, cuando las gemelas yacían acurrucadas contra Clara, su respiración suave y dormida, Elías estuvo en la puerta una vez más. La miró cepillar cabello de sus rostros, sus manos vendadas, su cuerpo cansado, pero su espíritu ardiendo. Por primera vez, se permitió el pensamiento, tal vez esta mujer no era una carga arrastrada del polvo. Tal vez era la tormenta misma, feroz, imparable, y al final, dadora de vida. Y la citación salió un domingo por la mañana, crujiente y sin misericordia. La campana de la iglesia Snow Pan sonó más largo de lo usual. No un llamado a adoración, sino a juicio. La voz del reverendo Cole se había hinchado por el pueblo toda la semana, urgiendo orden y pureza, susurrando que los niños Carter estaban siendo llevados por mal camino por una mujer de pasado vergonzoso. Para el atardecer, cada banco del salón de reuniones estaba lleno, linternas parpadeando contra las vigas altas, el aire espeso con el almizcle de sudor y expectativa. Clara se sentó cerca del fondo al principio, manos dobladas apretadas en su regazo, mandíbula constante, aunque su corazón latía fuerte. Había enfrentado tormentas tanto en el cielo como en ojos de hombres, pero esto era el juicio que amenazaba despojarla de la pequeña familia. Había comenzado a llamar suya. A su lado, Ana y él se aferraban sus faldas, susurrando preguntas que no podía responder. Elias Carter estaba silencioso cerca del frente, ala de sombrero baja, hombros cuadrados como preparando para un tiroteo. Pero esta noche no habría balas, solo palabras más afiladas que acero. El reverendo Cole tomó el piso, su abrigo negro balanceándose, su voz proyectada a cada esquina del salón. Hermanos y hermanas, nos reunimos no en crueldad, sino en deber. Hay entre nosotros una cuya historia lleva sombra, cuya presencia entre niños inocentes no puede ser ignorada. Estos pequeños deben ser guardados. Elias Carter, has sido nuestro vecino por mucho, y tu difunta esposa era amada. Sin embargo, ahora tu hogar alberga a una que trae susurros de escándalo. Por su bien, por el futuro de este pueblo, te llamo a remover a Clara Wetmore. Los murmullos comenzaron a hincharse como una marea inquieta. Unos cuantos asentimientos, unos cuantos brazos cruzados. Algunos ojos brillaban con lástima, otros con hambre por espectáculo. Clara no se levantó. No suplicaría. No aún. Fueron las gemelas quienes rompieron el silencio. La voz pequeña de Anna se levantó primero, temblorosa pero clara. Es nuestra mami. Jadeos ondularon por el salón. Elsie más audaz apretó la mano de su hermana y agregó, nos canta canciones por la noche. Nos hace muñecas. Nos mantiene seguras. El salón cambió. Lo que había sido una corte de juicio ahora temblaba con la verdad desguardada de niños. Elías se enderezó, las palabras de sus hijas golpeándolo como una campana en su propio pecho. Se quitó el sombrero y dio un paso adelante. Su voz era baja, constante como un martillo golpeando hierro. Todos han visto tormentas rasgar este valle. La semana pasada, cuando el viento casi partió los graneros y llevó el ganado hacia el barranco, no fue el reverendo Cole quien ató las puertas. No fue ninguno de ustedes quien lanzó una cuerda alrededor de esa yegua. Fue Clara con sus manos cortadas y su ropa empapada. Salvó más de la mitad de este rancho. Ha remendado cercas conmigo. Ha levantado un ternero cuando ningún hombre podía. Ha parchado las rodillas de mis niñas, las ha arropado cuando venían pesadillas, y tararea las canciones que mi esposa alguna vez hizo. Si llaman eso corrupción, entonces no saben nada de familia. El salón cayó en un silencio espeso, sorprendido. La luz de linterna captó las líneas del rostro de Elías. No duro, no suavizado, sino resuelto. Del lado lejano, una mujer se levantó, la señora Wilkins, que alguna vez había escupido a la sombra pasante de Clara. Su voz se quebró, pero llevó. Estaba equivocada. Me burlé de ella porque el reverendo dijo que lo hiciéramos, pero la vi en la tormenta. La vi arrastrar madera más pesada que cualquier hombre se atrevió a tocar. Eso no era debilidad. Era coraje.
Y nosotros éramos cobardes. El murmullo cambió de nuevo, volviéndose de sospecha a vergüenza. Un tendero carraspeó, torpe como tragando piedras. Sus herramientas pasaron por mi tienda. Le cobré de más una vez. Lo arreglaré. Otro vecino habló. Si va a remendar las cercas, traeré clavos. Parece lo mínimo que puedo hacer. No fue unánime. Nunca podría ser. Un hombre ladró que Elías estaba cegado por la soledad. Que una mujer como Clara nunca podría limpiar su nombre. El rostro del reverendo Cole se endureció, labios apretados delgados. Sin embargo, la marea había cambiado. Donde una vez la multitud se inclinaba hacia el destierro, ahora se inclinaba hacia la aceptación, o al menos silencio. Clara se levantó al fin. Su voz era calmada, cada sílaba como piedra sobre piedra. No vine aquí a robar una familia. Vine porque me dieron una segunda oportunidad de respirar. Me llaman estéril. Me llaman no apta. Sin embargo, he horneado pan en sus hogares. He cosido sus mangas. He acarreado su madera. Estos niños me llaman madre no porque se lo pedí, sino porque los amo cuando nadie más se atrevió. Pueden elegir odiarme aún, pero no me inclinaré ante su crueldad de nuevo. Soy Clara Wetmore, y no estoy avergonzada. El salón pareció exhalar. La mandíbula del reverendo Cole trabajó, pero incluso él no podía comandar el viento cuando soplaba de otro modo. Elías dio un paso a su lado, su presencia una pared a su espalda. No levantó su voz más. No necesitaba. La reunión, rota de su propósito, se disolvió por grados en asentimientos callados, pies arrastrados y linternas atenuadas. Más tarde, cuando el salón se había vaciado, las gemelas jalaron las manos de Clara todo el camino de vuelta al rancho. Elías caminó detrás, su silencio pesado pero no frío. En el hogar, con las niñas medio dormidas contra su regazo, Clara acarició su cabello mientras Elías estaba mirando. La luz del fuego pintaba su rostro en tonos de decisión. Al fin habló, callado como el tic-tac del reloj en la repisa. Clara, ¿te quedarás? ¿Te casarás conmigo? Ella levantó sus ojos, buscándolo, pesando no lástima, sino sociedad. Su dignidad permaneció intacta. Su respuesta vino segura y constante. Sí, Elías. En mis propios términos, sí. Las niñas se movieron, sus vítores amortiguados por sonrisas somnolientas. Ana se acurrucó más cerca, susurrando, mami, como si siempre hubiera sido su derecho de nacimiento. Afuera el pueblo aún luchaba con sus dudas, su chisme, sus antiguas crueldades. Pero dentro del hogar de los Carter, una nueva verdad se había puesto en piedra. En el silencio que siguió, Clara tocó el relicario desgastado en su cuello. El rostro de Jonah Wetmore grabado dentro. No había olvidado el dolor, ni la traición que alguna vez la lanzó a la calle. El misterio de ese pasado lingered aún, como una carta sin abrir en un alféizar. Pero ahora, al fin, ya no estaba definida por él. La imagen final era de sol rompiendo por la ventana la mañana siguiente. Clara sentada trenzando el cabello de Ana, Elsie tarareando cerca. Elías inclinado contra la puerta, mirando su hogar rehecho. Por primera vez, Clara no se preguntaba si pertenecía. Lo sabía y también todos los que tenían el coraje de mirar de cerca. Gracias por llegar hasta aquí. Si disfrutaste caminando por esta historia conmigo, asegúrate de presionar ese botón de suscribir y tocar la campana. Aquí en Ironwood Narratives, te traemos más cuentos de amor, coraje y redención cada semana. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente amable y sigue escuchando.